Buen día, mi nombre es Luis Ignacio Soto Méndez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estamos en la materia de control estadística de la calidad de la unidad 4 y el tema es plan de muestreo de aceptación. Okay. Dice muestreo de aceptación, concepto, procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. Aplicación, inspección de materias primas, productos semi-elaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Ventajas y desventajas. Las ventajas es menos costo, menor manejo del producto, se reducen daños, puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas, menos personal implicado en la inspección. Desventajas. Se pueden rechazar los lotes buenos y aceptar lotes malos, aun con promedios de defectuosos o bajos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarias para una inspección al 100%. Planes de muestreo de aceptación 1. Dice planteamiento estadístico del problema. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un constante de hipótesis en el que a través se evalúa una característica, parámetro de una población a través de varios muestras de valores muestreales. Ahí tenemos una imagen que nos viene lo que es la población, lo que es muestra, extracción de una muestra aleatoria o inspección de la muestra aleatoria, diferencia en la población. ¿Es aceptable esa población? Ya sería pues si es aceptar o no rechazar. Aquí entonces dos, aplicación del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que la acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad de la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente no tiene una inspección 100%. La primera cuestión se plantea ante una inspección a través de una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima mínimo coste esperado es si P es menor a K1 sobre K2, aceptar sin inspección. Si P es mayor a K1 sobre K2, realizar inspección 100%, donde P, peor fracción defectuosa esperada del lote, K1 conste de inspección una pieza, K2 conste de aceptar una pieza defectuosa. Tipos de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar de diversas formas, de acuerdo con la naturaleza de la población base. Puede ser lote aislado, lote a lote, producción uniforme de lotes, fabricaciones continuas, por ejemplo, industria química, plantas embotelladoras, etc. De acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas pueden ser por atributos, las características es de tipo cualitativo, pasa no pasa, una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede ser penalizada por varios defectos. Por variables, las características es de tipo cuantitativo, por ejemplo, longitud, peso, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar, pueden ser simples, se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Dobles, se toma hasta dos muestras con las que hay que decidir la aceptación
o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las muestras pueden ser diferente. Múltiple. Conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n muestras diferentes. Secuencial. En este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según el resultado que se va acumulando de elementos aceptados y rechazados. Llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Plan de muestreo para aceptación teoría. Conceptos básicos de muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía, a pesar de unos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo. El menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazado. Ni el muestreo ni el 100% de inspección puede garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleja las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son dos tipos. Se pueden rechazar los lotes buenos, riesgo del productor. Se pueden aceptar lotes malos, riesgo del consumidor. Las ventajas principales son administrar un grupo menor de personas para inspeccionar, es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Si se dispone del lote en un calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran, se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes, tiende a ser más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio del nivel real de la calidad que quiere el usuario. El conocimiento que se quiere es un insumo útil al plan global de la calidad. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. 2. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección cuando la inspección es destructiva. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está predecido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de la calidad de conformancia. Se cuenta con varias alternativas para evaluar los lotes. Ninguna inspección. Esto es adecuado en caso de que los laboratorios han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. Muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherente, uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos. Muestras grandes, en ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Inspección al 100%. Estas se usan cuando los resultados del muestreo
indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad de la inspección del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. La muestra pequeña también pueden Un plan de aceptación se puede definir como un plan específico de que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados, el criterio asociado de aceptación o rechazo. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Uno, se puede rechazar lotes buenos, un riesgo del productor. Este corresponde al riesgo A. 2. Se pueden aceptar los lotes malos, riesgo del consumidor. Este corresponde al riesgo B. En la siguiente curva de operación hay algunos puntos que aparecen señalados. Estos se han seleccionado porque representan los puntos de identificación usual en la elaboración de muestreo y que son A. Riesgo del productor, riesgo de rechazo que el productor acepta con la aplicación del plan. Generalmente se fija 0.95 hacia 0.05. B. Riesgo del consumidor, riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan se fija a 0.10. Plan de muestreo simple. Se toma una muestra de n unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida de la muestra. Ejemplo, tomar una muestra de tamaño 80n y si hay más de 6 artículos defectuosos, se rechaza el lote. Plan de muestreo múltiple por lotes. Es una extensión del concepto de muestreo doble en el que puede necesitarse más de dos muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales pueden ser menores que en un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevarse a cabo. Uso de tablas de muestreo 1000 STD 414.5 Dodge Roaming. La ventaja principal de las tablas de Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Es necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Nivel de calidad. Límite. Esas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor B y es igual al 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten ser aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro NCL de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%, con un total de 16 tablas para propósitos de explicación. Se muestra la tabla 9.6 para muestreo sencillo. Empleando NCL igual a 1%, no se publican las tablas de los demás valores de NCL. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es de 0.25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL 1% se encuentra en la tabla 9.6. La respuesta es N 1500, N 490 y C es igual a 2. Límite de calidad de la calidad media de la salida de LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en ciertas situaciones de fabricación. Los planes LCM limitan la cantidad de la calidad pobre de salida,
con base a un promedio, pero no ofrece garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas de LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores de LCM de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10%, lo que da un total de 26 tablas para propósito de explicación. En la tabla 9.7 se muestra una tabla para muestreo sencillo en el que el SMS es 3%. No aparece la tabla de los demás valores de LCM. Además de definir si se utilizará muestreo sencillo o doble, también se necesita el valor de LCM, el tipo de muestreo sencillo o doble, y el LCM indicará qué tipo de tabla habrá de usar. Una vez conocido el tamaño del lote y promedio, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote n es 1500 y el promedio del proceso es de 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para LCM es igual a 3%. Se localiza en la tabla 9.7. La respuesta es N1500, N65 y CL3. Ahí tenemos el tamaño del lote, 1500, de 1 a 2000. Aquí tenemos todo lo que nos da. Dice 4, plan de muestreo de aceptación por atributos. El plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de efectos se compara entonces con el número permisible establecido con el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas más utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105. Determina la cantidad de inspección. El factor importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección del producto cuando suministra el material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal. Aquí ya está el tamaño del lote, nivel de inspecciones esenciales, número de gerenciales de inspecciones. Aquí tenemos que 1 es mitad de lo normal, 2 normal, 3 doble de lo normal. Dice, en una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. NSA, nivel de calidad aceptable, en inglés AQL, Acceptable Quality Level, indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerado como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. A indica la probabilidad de rechazar el lote como una proporción de defectos igual a NSA, es lo que se conoce como riesgo del vendedor. NCR, nivel de calidad rechazable, de forma analógica al NSA, define un porcentaje de defectos en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. B es la probabilidad de aceptar el lote con una porción de defectos igual al NCR, también se conoce con el nombre del riesgo del comprador. Plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una media de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra. El valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después de la decisión de aceptar o rechazar el lote. Aplicación del muestreo se aplica por variables. Las características de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza instructiva del ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución.
Características. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos. Se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculos y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general, ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Dice muestreo de aceptación por variables. Ventaja: requiere un tamaño muestral más pequeño que un muestreo por atributos. Las mediciones de una característica que le proporcionan más información sobre un lote que el número de defectuosos. Desventajas: se asume una distribución normal para la característica de calidad. Se debe usar un plan de muestreo para cada característica de calidad. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.